Era el rey más temido entre todas las bestias. Ningún enemigo podría derrotarlo. Ningún ejército podría hacerle retirarse. Pero una niña humillada, sin nombre, sin hogar y sin valor para el mundo. Él fue quien lo destruyó desde dentro. Y lo que sucedió después cambió el destino de los humanos y los monstruos para siempre. Chiron no fue amado, fue obedecido, y hay una diferencia. Solo aquellos que han observado una embalar de cerca puedes entenderlo. El verdadero respeto nace cuando los lobos siguen porque confían. El miedo, cuando siguen porque no ven alternativa. Chiron construyó su trono sobre este segundo cimiento, frágil, silencioso, agrietado por dentro. Su nombre corría entre los clanes como un viento frío en un amanecer de invierno. Nadie lo llamaba en voz alta, nadie lo pronunciaba sin tragar saliva. Era el tipo de rey que aparece en los cuentos antiguos, historias de lobos. Esas historias contadas alrededor de la fogata, cuando los niños ya deberían estar dormidos y los adultos hablan más bajito, como si el mismo aire pudiera delatarlos. Decían que había perdido su alma en la Primera Guerra. Otros, con mayor franqueza, afirmaban que nunca la tuvo. Chiron no se molestó en negarlo. Había aprendido desde muy joven que el silencio, bien empleado, es más aterrador que cualquier rugido. Gobernaba como quien sostiene una espada invisible sobre el cuello del mundo. No necesitaba cortar, solo necesitaba recordar que podía. Y así, clan tras clan, alfa tras alfa, todos se inclinaron. No por lealtad, no por honor, simplemente porque querían seguir respirando al día siguiente. Curiosamente, incluso en los relatos más oscuros de romance sobrenatural, hay una chispa de humanidad escondida en algún rincón insospechado. Pero Chiron parecía haber extinguido incluso eso. Su trono era de piedra negra, pulida por el tiempo y por algo más denso. Un antiguo arrepentimiento, quizá, aunque él nunca lo llamaría así. Observaba la corte con ojos que no pedían nada, que no ofrecían nada. Un rey que no desea ser amado acaba, tarde o temprano, convenciéndose de que no necesita a nadie. Es una mentira cómoda, de esas que se ajustan perfectamente al ego, como una capa a medida. Quienes lo veían de lejos percibían fuerza. Quienes lo veían de cerca percibían rigidez. Hombros siempre tensos, mandíbula apretada, todo su cuerpo preparado para una guerra que ya había terminado, pero que seguía rugiendo en su interior. Los ancianos de la manada real susurraban que Chiron dormía poco. Y cuando dormía, despertaba y encontraba su habitación destruida, muebles volcados, marcas de garras en las paredes. Un rey en guerra con su propio corazón, un protagonista perfecto para romance paranormal, si el destino tuviera sentido del humor, y casi siempre lo tiene. Creía, con la amarga convicción de quien ha sido herido demasiadas veces, que el miedo era más confiable que cualquier afecto. El amor decepciona, la lealtad falla, pero el terror... el terror es predecible. Funciona como un reloj viejo. Puede ser feo, ruidoso, pero nunca se retrasa. Chiron eligió este camino y pavimentó cada paso con decisiones severas, castigos ejemplares y una especie de frialdad que congelaba incluso a los más valientes. Él fue el rey que convirtió a los líderes en sombras y a los guerreros en estatuas. En otras tierras, los bardos cantaban sobre encuentros imposibles, sobre pasión sobrenatural entre criaturas que jamás deberían amarse, en puentes construidos entre lo humano y lo salvaje. Allí, en el reino de Chiron, estas historias sonaban a mal chiste. El romance era debilidad, la unión era vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, para él, era una invitación a la muerte. Si algún narrador se atreviera a mencionar una romance de hombres lobo en el tribunal,
Probablemente perdería la lengua antes del segundo verso. Aún así, y esto era algo que notaban los más observadores, había algo profundamente cansado en ese rey. No el cansancio del cuerpo, sino del alma, o del espacio donde un alma debería habitar. Gobernar a través del miedo exige vigilancia eterna. No hay lugar para la relajación, ni para bajar la guardia, ni para confiar siquiera en el eco de los propios pasos. Es como contener la respiración durante años. Por fuera nadie lo nota. Por dentro todo pide aire. Algunos de sus sirvientes mayores, que lo conocieron de joven, recordaban vagamente a otro Chiron. Uno que reía torcidamente, que entrenaba con los soldados rasos, que compartía carne asada con embalar tras las batallas. Sin embargo, estos recuerdos fueron absorbidos por el tiempo, como huellas en la nieve bajo una nueva tormenta. Lo que quedó fue el mito, el rey, la amenaza en forma de lobo erguido. Y así, sin darse cuenta, se convirtió en el personaje central de una narrativa que aún no entendía. Uno de esos historias de lobos que empiezan con la tiranía, pasan por el derramamiento de sangre y terminan en algo que nadie puede predecir con certeza. Porque todo imperio construido sobre el miedo exige un gran interés. Y el destino, ese viejo narrador, adora coleccionar con ironía. Chiron creía controlarlo todo. Los clanes, las rutas, las guerras, las treguas. Pero ignoró un detalle que cualquier mentor cansado de ver caer reyes aprende desde el principio. El poder que no conoce la compasión siempre termina arrodillándose ante algo que no puede matar. A veces, ese algo viene en forma de ejércitos. A veces, de profecías. Y en casos raros y peligrosos, se disfraza de debilidad. Sin saberlo, el rey que gobernaba a través del miedo ya caminaba hacia una grieta invisible en su propio trono. Una grieta silenciosa y paciente, esperando solo a que el primer error verdaderamente imperdonable comenzara a agrandarse. Años antes de que el nombre de Elara existiera en la línea temporal de Chiron, antes de cualquier atisbo de redención o caída, hubo una noche que el mundo intentó olvidar y que el destino se negó a enterrar como es debido. Ocurrió durante un antiguo ritual entre clanes, uno de esos que mezclan política, superstición y la ancestral necesidad de aparentar control ante los dioses y las bestias. Fuegos intensos, tambores profundos, un embalar reunidos en círculos concéntricos. Cada alfa fingía confianza mientras medía su fuerza con la mirada. En momentos como estos, hasta los reyes dan un espectáculo. En el centro se encontraba una joven humana, delgada, con las manos marcadas por el trabajo duro y los ojos demasiado grandes para un rostro tan cansado. Decían que había profanado un sello sagrado, un antiguo símbolo que mantenía el equilibrio entre los mundos. Dijeron muchas cosas, de hecho. Siempre lo hacen. Cuando el miedo necesita un chivo expiatorio, cualquier silencio se convierte en confesión. No hubo juicio, no hubo defensa, no hubo rosa anciana, no se convocó a ninguna bruja licántropa. Chiron escuchó media docena de acusaciones enrevesadas, rumores mal urdidos, y decidió en menos tiempo del que le toma a un lobo oler el peligro. La ejecución fue pública, rápida, demasiado limpia para una injusticia tan sucia. Algunos lo llamaban firmeza, otros, liderazgo. Él lo llamaba orden. Es curioso cómo el poder crea atajos morales. Un rey se convence de que protege a miles al sacrificar a uno. Y ya está. Su conciencia encuentra una almohada suave donde dormir. Chiron no alzó la voz. No mostró ira.
Simplemente lo autorizó con un gesto seco, como quien firma un documento sin leer la letra pequeña. La joven murió sin gritar. Algunos dicen que eso fue lo peor. Ni siquiera tenía derecho a ser recordada como un escándalo. Esa noche, los clanes regresaron a sus tierras. Los tambores callaron. La sangre se lavó de la piedra. Y el mundo continuó. Al menos en la superficie. Porque algunos errores no se pudren por fuera. Echan raíces. Algo invisible comenzó a infiltrarse en el reino de Chiron. No como una maldición de cuento infantil, con truenos dramáticos y cielos quebrados, sino como óxido silencioso, pequeño, persistente. Una falla microscópica que, día tras día, se abre paso hasta el metal más duro. Así es como comienzan las grandes caídas, nunca con explosiones, siempre con pequeños lapsus morales que llamamos necesarios. Los lobos guardianes empezaron a aullar sin motivo alguno por la mañana temprano. Sueños extraños comenzaron a circular en Balarreal. Los guerreros afirmaban ver una sombra femenina entre los árboles, siempre de espaldas, siempre inmóvil. Los más supersticiosos murmuraban sobre espíritus. Chiron, fiel a su orgullo, lo llamó debilidad colectiva. El miedo crea fantasmas, dijo. Y quizá tenía razón. Simplemente no se dio cuenta de que él era el primero en ser atormentado. En historias típicas, este sería el punto donde el villano cruza una línea definitiva. En un romance sobrenatural, este es el momento exacto en que el universo empieza a escribir una deuda con tinta invisible. No se trata de venganza, es contabilidad cósmica. La vida cobra con interés compuesto. El rey seguía gobernando, con más fuerza, con más frío, con más distancia, como si, en el fondo, intentara aplastar algo dentro de su pecho que insistía en latir a contracorriente. Algunas noches se despertaba sudando, con la absurda sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Otras noches soñaba con una hoguera que no lo calentaba y con ojos humanos que lo miraban sin odio, solo con una pregunta silenciosa que dolía más que cualquier maldición. Y he aquí una verdad poco conocida pero esencial. La culpa rara vez se manifiesta como remordimiento inmediato. A menudo se disfraza de irritación, de rigidez, de necesidad de control. La persona se vuelve más exigente, más impaciente, más severa, porque en el fondo algo sabe que parte de su propia historia se escribió con sangre inocente. Los ancianos de la manada solían decir que ciertos errores crean ecos, no ecos ruidosos, sino vibraciones lentas que viajan a través de los años hasta encontrar el punto exacto donde duelen. En las ancianas, historias de lobos. Este punto suele tener nombre, rostro y respiración débil. A menudo se presenta en la forma de alguien que no debería importar. Chiron nunca prestó atención a las señales. Para él, todo era solo ruido, casualidad, la debilidad de alguien más. El rey no creía en el destino, mucho menos en la redención. Pasión sobrenatural así, que parecía una mala broma, algo para bardos borrachos y soñadores incurables. Lo que no sabía es que al ordenar esa ejecución no había eliminado un problema político. Había plantado una semilla. Y las semillas, cuando son regadas por el tiempo, la culpa y el silencio, tienden a crecer en la dirección más improbable posible. Algunos años después del ritual contaminado, cuando el reinado de Chiron ya parecía sólido por fuera y corroído por dentro, llegaron las brujas lobo. Nadie las invitó. Simplemente aparecieron, como aparecen las verdades que evitamos, sin invitación y en el peor momento posible.
Surgieron en la frontera norte, envueltas en capas grises, acompañadas por una manada demasiado silenciosa, incluso para estándares sobrenaturales. Los guardias temblaron, no por respeto, por instinto. Hay criaturas que hacen que la sangre reconozca el peligro antes de que la mente pueda siquiera formular palabras. Chiron los recibió en el salón de piedra con la misma mirada que usaba para los generales derrotados y los emisarios desesperados. Neutral, impaciente, ligeramente aburrido. Para él, las profecías eran una forma elegante de superstición organizada. Servían para controlar a la gente común, no para guiar a los reyes. El mayor dio un paso al frente. Su piel estaba marcada con símbolos antiguos, y una voz parecía provenir de la tierra. El alfa que destruyó a un inocente, dijo sin levantar la voz, solo será salvado por otro inocente rechazado. Silencio. Toda la corte contuvo la respiración. Uno de esos silencios densos que hacen que hasta las antorchas parezcan demasiado fuertes. Chiron, a ellos. No es una risa nerviosa, es una risa corta, seca y de superioridad. De esas que terminan las conversaciones antes de que empiecen. Los reyes no necesitan ser salvados, respondió con la calma de quien se cree por encima de la historia misma. Y en ese instante selló otro hilo invisible de su propio destino. Las brujas no discutieron, no suplicaron. La profecía no es una amenaza, es una advertencia. Quien se ofenda por la advertencia ya ha decidido no escuchar. Simplemente se retiraron, como quien deja una carta sobre la mesa sabiendo que nadie la abrirá. Ahora. Para la corte, se convirtió en una anécdota. Para la manada, causó inquietud. Para Chiron, no significó nada. Creía que la salvación era una palabra para los débiles. Personas que necesitaban ser rescatadas porque no podían valerse por sí mismas. Su trono había sido conquistado con sangre, disciplina y miedo. Nada de eso iba de la mano con la redención. En su mundo, solo había dos categorías: los que mandaban y los que obedecían. Todo lo demás era poesía inútil. Y, seamos sinceros, en un reino donde incluso un romance con un hombre lobo se consideraría traición, hablar de una inocente rechazada sonaba como un insulto directo al orgullo real. Chiron no veía ningún valor en la pureza, veía peligro. La pureza no sabe defenderse. La pureza muere joven. Lo curioso es que incluso conocía la trama de estas historias. Había crecido escuchando viejos cuentos de lobos, donde los reyes crueles siempre subestimaban el detalle más frágil de la narración. El niño, el sirviente, el exiliado, el invisible. Pero creía, con esa arrogancia propia de las figuras poderosas y experimentadas, que comprender la historia lo hacía inmune a ella. Error clásico. Es como leer sobre un ahogamiento y pensar que, gracias a eso, los pulmones han aprendido a respirar bajo el agua. Esa noche, caminó solo por los largos pasillos del castillo. Se oían pasos. Las antorchas titilaban. Por un breve instante, demasiado breve para admitirlo, las palabras de la bruja volvieron a su mente. Inocente rechazado algo. En esas palabras lo incomodó, como un hueso clavado en la garganta. Alejó el pensamiento con rabia. No necesitaba esto. No le debía esto al mundo. Aún así, los sueños han cambiado. Empezó a soñar con una figura sin rostro, pequeña, encorvada, con marcas en la espalda. Soñó con multitudes que le daban la espalda. Soñó con rodillas que se doblaban, sus propias rodillas. Despertaba furioso,
maldiciendo a su subconsciente, como si fuera un traidor infiltrado en su interior. Para distraerse, se sumergió aún más en su trabajo. Más patrullas, más castigos, más rigor. Transformó el reino en un mecanismo perfecto de obediencia, pero cuanto más apretaba las tuercas del mundo exterior, más crujía algo en su interior. Es un patrón curioso, observado incluso fuera de las historias de romance paranormal. Cuando alguien descarta excesivamente la idea de ser salvado, generalmente es porque sabe, en el fondo, que se está ahogando. Chiron no diría eso ni siquiera bajo tortura. Preferí creer que era completo, autosuficiente, indestructible. Pero el destino, como un viejo narrador de lobos, simplemente pasó la página con cruel paciencia, porque mientras el rey se burlaba de las profecías, en algún lugar lejano, algo rechazado por el mundo comenzaba a aprender el significado de la palabra sobrevivir. Lejos de los negros muros de Chiron, donde el viento olía a hierro y obediencia, había una aldea demasiado pequeña para aparecer en los mapas importantes. Casas torcidas, cercas remendadas, gente demasiado cansada para filosofar sobre la justicia. Lugares como ese crean sus propias leyes, casi siempre escritas con miedo e ignorancia. Fue allí donde Lara aprendió, demasiado pronto, el significado práctico de la palabra rechazo. No nació maldita. Ningún niño nace así. Pero una serie de coincidencias malinterpretadas fueron suficientes para que la etiqueta se le pegara como barro seco a la piel. Primero, una cosecha perdida. Luego, un niño enfermo. Después, un pequeño incendio que se convirtió en una gran leyenda. Siempre había alguien listo para señalar. Era ella. Y cuando la desgracia necesita un rostro, el diferente se convierte en el objetivo. Los ojos de Elara eran demasiado claros para esa región. Demasiado silencio. Una extraña forma de mirar al horizonte, como esperando respuestas que nadie más se molestaba en buscar. Eso era suficiente. Empezó con susurros. Luego, empujones accidentales. Con el tiempo, llegaron las piedras, los insultos, la comida negada. Creció como uno crece cuando aprende que el mundo no se disculpa, encogida por fuera, resiliente por dentro. No había embalar ni siquiera cuentos reconfortantes para dormir la protegieran. Solo había días largos y la silenciosa capacidad de seguir respirando, hasta que decidieron programarlo. No fue un ataque de ira colectiva. Fue organizado, frío, casi ceremonial. El herrero calentaba el hierro mientras algunos rezaban, otros escupían al suelo. Al tocarse la piel con el símbolo, el olor a carne quemada se mezcló con el del miedo ancestral. Impuro, dijeron. Y el mundo, siempre dispuesto a simplificar lo que no entiende, asintió. La marca no era solo en la carne, era social, invisible y eterna. Elara no gritó, no por valentía, por la necesidad de conservar la esperanza. Había aprendido que los gritos solo divierten a quienes ya han decidido odiar. Regresó a lo que quedaba de su casa esa noche, caminando torcidamente, febril, con un dolor palpitante como un segundo corazón en su cuerpo. Y allí, sola, tuvo su primera conversación seria con algo que luego reconocería como el destino, aunque, en ese momento, parecía mero agotamiento. Es curioso cómo los personajes centrales de una gran romance sobrenatural casi siempre empiezan siendo invisibles. No como héroes, sino como errores estadísticos de la sociedad. Personas a quienes el mundo expulsa del panorama incluso antes de que aprendan sus nombres correctamente. Elara se convirtió en eso, un defecto andante,
una falla en el sistema de la aldea. Si hubiera bardos alrededor, tal vez cantarían historias de lobos sobre reyes y batallas. Nadie cantaba sobre chicas quemadas vivas por dentro, caminando con dignidad retorcida entre quienes las desprecian. Ese tipo de dolor no suele convertirse en música. Se convierte en resistencia silenciosa. Empezó a dormir fuera de las casas, cerca del bosque, donde al menos los animales no fingían moralidad. Comía lo que encontraba, ayudaba cuando se lo permitían, desaparecía cuando la ira ajena se volvía excesiva. Poco a poco, se integró más al bosque que a la aldea. Aprendió a oír pasos, a distinguir el hambre del peligro, a identificar el sonido exacto que precede a la violencia humana. Y aquí entra en juego una ironía que el tiempo adora explorar. Mientras Chiron, rodeado de poder, se hundía en la rigidez, Elara, sumida en el desprecio, desarrolló algo excepcional, una especie de fuerza silenciosa. No la fuerza de quien domina, sino la de quien perdura. Una fuerza que no ladra, no gruñe, no amenaza, simplemente permanece. Quizás por eso la profecía hablaba de un inocente rechazado. No soy un guerrero, no soy un héroe, pero en alguien roto en el camino correcto. Si el mundo fuera justo, su historia terminaría allí, en un pueblo olvidado, en una vida corta y dura. Pero novelas paranormales nunca se conforman con la simple justicia. Prefieren colisiones improbables. Prefieren enfrentar lo que nunca debería encontrarse. Una niña etiquetada como defectuosa. Y un rey hecho de miedo. En algún momento invisible, sus trayectorias comenzaron a converger una hacia la otra, como líneas torcidas que, incluso a regañadientes, obedecen a la misma gravedad. Elara no había planeado sobrevivir mucho más allá de ese invierno. No hacía planes a largo plazo. Había aprendido que al mundo le encanta destruirlos. Vivía en días cortos, decisiones pequeñas, pasos calculados. Dormía donde el bosque se lo permitía. Bebía agua donde no la ahuyentaban. Mantenía su cuerpo en movimiento para que el viejo dolor no se arraigara. Era una existencia al margen, de esas que no aparecen en los mapas ni en las oraciones. Una vida fuera de cualquier manada. Esa noche, sin embargo, el viento cambió de humor. Se dio cuenta antes de oírlo. El bosque se volvió demasiado silencioso, como si los insectos hubieran recibido una orden secreta de guardar silencio. El aire se volvió denso. Y entonces llegó el olor. Hierro, cuero, territorio marcado. Lobos patrullando. No eran los animales comunes de los cuentos infantiles. Eran exploradores del reino de Chiron, criaturas diseñadas para proteger fronteras y prevenir problemas antes de que se convirtieran en noticia. Mitad hombres, mitad bestias, completamente leales al trono del miedo. Una parte viva de los antiguos cuentos de lobos que nadie cuenta hasta el final. Elara intentó correr. El cuerpo, debilitado por el hambre y las cicatrices, respondió demasiado tarde. La rodearon lentamente, como si cerraran un círculo ritual. Ojos dorados, respiraciones sincronizadas, manos listas para las cadenas. Uno de ellos olió la marca en su piel y frunció el ceño, como si hubiera encontrado algo en mal estado. Inmundo, murmuró. La palabra penetró más profundamente que cualquier espada. No suplicó. No discutió. Simplemente cerró los ojos cuando los grilletes le tocaron las muñecas. Cadenas frías, pesadas, definitivas. Fue arrastrada por caminos que nunca había transitado, tropezando, sangrando, quedándose atrás y siendo arrastrada hacia atrás como un objeto olvidado. Por el camino, pensó, con un extraño y cansado sentido del humor,
que tal vez se trataba de la versión cruel de un romance sobrenatural. La chica rechazada llevada al castillo del monstruo. Casi se rió. Casi. Cuando aparecieron los muros negros, enormes contra el cielo gris, comprendió que había cruzado una frontera diferente. Ya no era la aldea. Ya no era el bosque. Era el centro de la máquina. La sala del trono estaba llena. Alfas de diversos clanes, guerreros, brujas silenciosas, sirvientes inmóviles, parte de la arquitectura, y, en el centro, elevado como un error innegable. Chiron. La observó como se mira la suciedad que entra por la suela de una bota, sin curiosidad, sin ira, solo incomodidad. Arrojaron a Elara a sus pies. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. El suelo helado recibió su cuerpo como si fuera una sentencia. Ella levantó lentamente los ojos y vio al rey que gobernaba por miedo. No había cuernos, no había fuego, no había ninguna aura mística visible. Solo un hombre grande y corpulento, con ojos carentes de cualquier rastro de calidez. Sin embargo, toda la habitación parecía respirar al ritmo de él. Toda la manada parecía conectada por un hilo invisible que recorría sus manos. Chiron se puso de pie. Bajó 2 escalones. Él le escupió. Un gesto sencillo, humano, más cruel que un golpe. Ella vivirá solo para servir. Las palabras resonaron como un martillo sellando un ataúd. Algunos apartaron la mirada. Otros sonrieron levemente. Nadie protestó. Elara comprendió en ese momento que incluso había perdido el derecho a morir rápidamente. Se mantendría vivo como un recordatorio, como un objeto, como algo útil. Una amarga ironía. La capturaron no porque fuera peligrosa, sino porque era desechable. En muchas narrativas románticas paranormales, este sería el momento en que el destino se revela con destellos de luz y bandas sonoras épicas. En la vida real, y en los romances que duelen de verdad, el destino llega como una humillación burocrática, firmada con desprecio. La llevaron a la parte trasera del castillo. Le dieron trapos sucios, un cubo, pedidos cortos y sin nombre. Esa noche, mientras limpiaba la sangre de batallas que no eran suyas, Elara se dio cuenta de algo con extraña claridad. Había sobrevivido a la aldea, había sobrevivido a la marca, había sobrevivido al bosque. Ahora tendría que sobrevivir al mismísimo corazón de un monstruo. Lo que no sabían es que, en algún nivel profundo y perverso del universo, esa captura no era el final de nada. Fue el primer paso real en la profecía de la que un orgulloso rey se había atrevido a reírse. Elara llegó a existir en los rincones del castillo, no en los pasillos, ni en la toma de decisiones, ni en los mapas de poder. Estaba entre cubos, telas rasgadas y el olor metálico que nunca abandonaba el suelo. Limpió lo que la guerra dejó atrás: sangre seca, espadas dobladas, rastros de furia. Se convirtió en parte de la maquinaria silenciosa que permite a los reyes dormir creyendo que el mundo se organiza solo. Nadie le dio órdenes largas. Bastaban los gestos, señalar, girar la cara. Ella comprendió. Lo curioso, y aquí radica la primera grieta real en el reinado de Chiron, es que Lara no odiaba. No escupí al suelo cuando lo vi pasar. Él no murmuró maldiciones. No estaba planeando una fuga. Tampoco sonrió. No dio las gracias. No se humilló más allá de lo necesario para seguir respirando. Ella simplemente lo hizo. Al principio, Chiron ni siquiera la notó. Para él,
Los sirvientes eran parte del mobiliario emocional del mundo. Útiles, silenciosos, reemplazables. Pero hay presencias que, cuanto más discretas son, más elevadas se vuelven en el otro. Como un goteo constante en una cueva, no duele el primer día, pero cambia la piedra con el tiempo. El ara limpiaba la sala del trono después de las asambleas. Limpiaba las pisadas de botas manchadas de barro y poder. Recogía restos de comida, fragmentos de mapas rotos, diminutas gotas de sangre que nadie más podía ver. Y a veces, cuando Chiron seguía allí, sentado, trabajaba sin mirarlo. Eso le irritó, no porque fuera irrespetuosa, sino porque no lo era en absoluto. No estaba preguntando. Él no estaba temblando. Él no estaba rogando. La mayoría de la gente, al verlo, se sumía en un miedo líquido. El ara se sumía en un silencio absoluto. Para un rey acostumbrado a controlar la respiración de un embalar en su conjunto, fue desconcertante. Incluso la observaba en secreto, desde lejos, como quien intenta comprender un error en su propio reflejo. Vio las cicatrices mal curadas, la marca que distorsionaba la piel de su hombro, la forma en que cojeaba discretamente cuando creía que nadie la observaba. También vio algo sin sentido, dignidad, no orgullo, ningún desafío, dignidad cansada, aquellos que no piden permiso para existir. En la antigüedad Historias de Lobos, hablamos de guerreros que derrotan monstruos con espadas encantadas, pero rara vez hablamos del tipo de criatura que derrota a un tirano simplemente, permaneciendo humana. Chiron empezó a sentir algo que confundió con ira, una irritación sorda y constante, sin un objetivo definido. No lo acusaba, pero su mera existencia parecía un espejo que apuntaba a algo que había enterrado vivo hacía años, algo con ojos humanos. Una noche, tras una batalla particularmente brutal, la encontró limpiando el salón, con las manos temblando de cansancio. Afuera, había cuerpos ardiendo, gritos a lo lejos. El olor de la derrota se mezclaba con el de la victoria. ¿Por qué no me odias?, preguntó, sin planear la pregunta. Ella levantó lentamente la cara. Pensó antes de responder. Siempre pensaba. Había aprendido que las palabras podían ser costosas, porque el odio me haría parecer la persona que me rompió. Simple, nada heroico, nada dramático. Pero la frase atravesó a Chiron como una espada invisible. Se alejó aquella noche más perturbado que después de cualquier guerra. Es un patrón conocido en todo el mundo. Romance paranormal bien escrito. El monstruo no comienza a cambiar cuando encuentra el amor. Comienza cuando encuentra algo que se niega a reflejar su monstruosidad. El ara, marcada, encadenada, humillada, aún así decidió no devolver el veneno. Esto lo hizo perder el equilibrio. Ella empezó a aparecer en sus pensamientos en momentos inapropiados. Durante las sesiones de estrategia, durante las reuniones, durante el sueño. No como deseo, todavía no, sino como ruido moral, como un error estadístico que insiste en demostrar que el mundo no funciona solo por la fuerza. A embalar notó cambios sutiles. El rey empezó a castigar de forma menos impulsiva, escuchando medio segundo más, dudando por un momento antes de destruir. Nada que pueda llamarse bondad. Pero para quienes vivían bajo el terror absoluto, incluso un momento de vacilación era como un terremoto. ¿Y el ara? Siguió limpiando. El suelo. Las armas. Rastros de violencia. Sin saberlo, con cada gesto silencioso, estaba sacando no solo sangre del castillo, sino una capa antigua del monstruo que gobernaba ese mundo.
Algo dentro de Chiron estaba empezando a ceder, como hielo fino antes de la primera grieta. La noche que casi termina en muerte comenzó como tantas otras, con una guerra furiosa en los pasillos de la mente de Chiron. Había rumores de traición entre clanes más pequeños, ecos de conspiración susurrados por demasiadas bocas, con muy pocas pruebas. El tipo de situación que, años antes, habría resuelto con 3 ejecuciones públicas y una sangrienta advertencia colgada en las puertas. El viejo método, simple, eficaz, brutal como la ley natural. Pero ahora, algo lo estaba frenando. Se paseaba por el salón como un lobo enjaulado en su propio castillo. La manada lo presentía. Los sirvientes lo presentían. Incluso las antorchas parecían temblar con cautela. Y el ara, como siempre, limpió el suelo. La tela absorbió manchas frescas de sangre. La suya ya se mezclaba con la de los desconocidos, como si el dolor hubiera perdido a su dueño. Trabajaba en silencio, con el cuerpo demasiado cansado para fingir ligereza, el alma demasiado agotada para fingir desesperación. Chiron la observó, no como un rey, pero como algo roto tratando de comprender la forma de su propia grieta. La rabia que se había acumulado no encontró salida en los traidores, ni en los generales, ni en los mapas. La encontró en ella, en el símbolo viviente de todo lo que él intentaba olvidar. La inocencia aplastada, la supervivencia sin odio, la humanidad perseverante. Se acercó demasiado rápido. Se dio cuenta demasiado tarde. Su mano se cerró alrededor de su brazo. Fuerte, instintivo, salvaje. Un gesto ancestral, aprendido en las primeras guerras. El ara se elevó del suelo como si no pesara nada. La tela cayó. El cubo se volcó. El agua sucia se derramó como un pobre reflejo de la tormenta que se avecinaba en su pecho. «¡Deberías odiarme!», gruñó con los ojos brillantes como espadas vivientes. «¡Deberías querer verme muerto!». Ella tembló. No es de sorprenderse, pero por agotamiento, por un segundo demasiado largo, pensó sinceramente que la mataría allí mismo, que rompería ese silencio incómodo de la forma más definitiva posible, que aplastaría el símbolo andante de su propia culpa. Ella respiraba rápidamente, manos atadas, la cara pálida, pero en lugar de gritar, el ara levantó su mano libre. Él tocó el suyo. El gesto fue pequeño, torpe, trémulo, demasiado humano. «No eres un monstruo», susurró, su voz tan débil como una brasa oculta bajo las cenizas. «Simplemente estás demasiado solo». La frase no era heroica, no fue poético, no fue estratégico, era verdad. Y las verdades simples tienen un talento cruel para perforar armaduras que 1000 espadas no pueden atravesar. El cuerpo de Chiron se congeló. La respiración falló. La mano que la sostenía perdió su fuerza. Imágenes antiguas estallaron sin pedir permiso. El joven guerrero que había sido, los amigos enterrados, la primera orden de ejecución, el rostro de la muchacha del ritual, la risa que dejó morir para seguir gobernando. El rey que nunca lloró, cayó de rodillas, delante de un sirviente marcado, ante el rechazo, frente a alguien que, en cualquier novela sobrenatural, jamás debería tener poder sobre un rey. El sonido fue seco. El impacto resonó en la sala como un trueno íntimo. Él no sollozó en voz alta. Él no gritó. Él simplemente permaneció allí tendido, doblado, respirando como si estuviera aprendiendo a usar sus pulmones nuevamente. El ara permaneció quieta. Ella no lo abrazó. Él no se alejó. Simplemente se quedó.
como quien entiende que algunas heridas no piden ser tocadas, piden estar presentes. La manada real nunca supo exactamente qué sucedió esa noche. Solo notaron que el rey salió del salón distinto. Sus hombros seguían anchos, su postura firme, pero algo fallaba en su interior. Como un muro que sigue en pie, después del primer terremoto. A partir de ese momento, Chiron evitó mirar a Elara por mucho tiempo. No por desprecio, pero por miedo. Miedo a ver demasiado. En toda gran historia de lobos, hay un momento en el que el depredador se da cuenta de que podría sangrar. En ese toque tembloroso, el monstruo descubrió que todavía estaba hecho de carne. Y para un rey basado en el miedo, esto era más peligroso que cualquier rebelión armada. La luna de sangre no era un evento raro, pero tampoco común. Surgió como un antiguo recordatorio de que el cielo aún participaba en los asuntos de la tierra, les gustara o no a los reyes. Cuando empezó a ascender, pesada y oscura como una herida abierta en el firmamento, incluso los lobos más feroces de la tierra temieron. En Valar estaban verdaderamente inquietos. Aullaban suavemente. Caminaban en círculos. Evitaban dormir. Las brujas hombres lobo han regresado. Esta vez nadie se rió. Elara sintió los cambios antes de cualquier anuncio. Fiebre que iba y venía como una marea extraña. Mareos. Sueños poblados de símbolos que nunca había aprendido, pero que su cuerpo reconocía como recuerdos antiguos. Y entonces, en un amanecer demasiado silencioso, aparecieron las marcas. No como heridas, tal como está escrito. Símbolos delgados y luminosos, grabados bajo su piel, serpenteaban por sus brazos, costillas y espalda, precisamente alrededor de la cicatriz que la aldea había dejado. Donde antes solo había existido el hierro de la humillación, ahora latía algo vivo, antiguo, organizado como un idioma olvidado. Elara intentó ocultarlo. Capas de tela. Trabajo duplicado. Silencio reforzado. Pero el destino no guarda secretos por mucho tiempo. Una de las brujas la vio en el patio interior cuando el viento levantó la tela por un breve instante, y eso fue suficiente. Ella cayó de rodillas. No por miedo, fuera de reconocimiento. Esa misma noche, Chiron fue convocado. Entró en el círculo de piedras donde las brujas habían acampado, con el rostro endurecido y el corazón aún resonando por el día en que casi se derrumbó ante una sirvienta. Elara estaba allí, sentada en el suelo, envuelta en telas, demasiado pequeña para el peso que cargaba. Las brujas no eludieron la verdad. Proviene del linaje que mantiene el equilibrio entre humanos y bestias, dijo el anciano. Antiguos guardianes, puentes vivientes. Chiron frunció el ceño. La palabra puente sonaba como una amenaza. La joven ejecutada en el ritual, continuó la bruja, era del mismo orden. El mundo no se detuvo, pero algo dentro de él perdió el ritmo. El recuerdo regresó como una espada. El sello sagrado, el cuerpo en el suelo, la sangre que había autorizado derramar con un gesto. El aire se volvió demasiado pesado para caber en los pulmones. Sangre inocente ha maldecido tu reinado, concluyó, no como castigo, sino como consecuencia. Silencio. No hubo truenos. No hubo gritos. La verdad rara vez entra con fuerza. Se asienta pesadamente en el centro de la habitación. Chiron miró a Elara, por primera vez no como sirviente, no como símbolo, pero como una respuesta tardía.
Todo encajó de una manera demasiado cruel para ser una coincidencia. La profecía, el rechazo, la resistencia silenciosa, el toque que lo rompió, esas marcas brillando como cicatrices de luz. En cualquier romance sobrenatural, este sería el momento de la solemne revelación, de la banda sonora invisible, del héroe entendiendo su papel. En la vida real, y en las historias que realmente importan, lo que sobrevino fue una náusea moral. Retrocedió 2 pasos, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. A embalar afuera, aullaron al unísono, sintiendo el cambio invisible en el eje del mundo. El ara permaneció inmóvil. No había triunfo en sus ojos, solo cansancio, y una extraña comprensión de que su dolor siempre había tenido una dirección, incluso si nadie le decía cuál era. «Yo no pedí esto», murmuró, más para sí mismo que para ellos. Las brujas asintieron. Ningún guardián pregunta. Chiron cerró los ojos por un segundo que fue demasiado largo. El rey del miedo, que había destruido ejércitos enteros sin perder el aliento, ahora luchaba por permanecer de pie frente a una simple verdad. No solo había matado a una persona inocente, había asesinado el equilibrio, y el universo, paciente como una piedra, envió la factura en forma de una niña marcada como defectuosa. Las marcas en el cuerpo de Elara pulsaban suavemente, como un corazón externo. Y en ese momento quedó claro que el destino no solo quería castigo. Deseó algo peor para un rey orgulloso. Conciencia. Y quizás una elección. Pero eso aún estaba por venir. Ningún poder puede sobrevivir intacto al primer encuentro real con su propia culpa. En los días siguientes, Chiron intentó fingir que nada había cambiado. Se sentó en el trono, juzgó las disputas, autorizó las patrullas, escuchó los informes de la manada. Todo en su lugar, todo funcionando. El reino seguía respirando a su antiguo ritmo, pero dentro de él, algo andaba mal. La revelación de las brujas no se disolvió con el sueño, no se perdió en el fragor de las batallas, no se ocultó tras la corona. Permaneció, pesada, sentada en el centro del pecho como una piedra que aprende a latir. Poco a poco, las señales aparecieron. Cultivos pudriéndose sin explicación. Cachorros de lobo que nacen débiles. Alfas soñando con sangre en sus manos. Ríos cambiando su curso. El desequilibrio roto estaba pasando factura. Las brujas han regresado por tercera vez. Y esta vez no trajeron profecías, ni acertijos, ni poesía ritualista. Trajeron una sentencia práctica. Solo hay un camino. Los alfas de los clanes se reunieron. Convocaron la gran asamblea. Un antiguo círculo, antaño usado para coronaciones y guerras, sería ahora el escenario de algo mucho más inusual. Verdadero. Elara también fue secuestrada. No como sirvienta, no como prisionera, sino como el centro invisible de la ecuación. Caminaba despacio, con las marcas ocultas bajo la tela, la mirada baja, como quien carga un mundo sin haber pedido recibo. Chiron entró último. El silencio cayó como una pesada nevada. Todos estaban esperando órdenes, amenazas, ejecuciones ejemplares. El rey del miedo nunca asistía a las asambleas para dar explicaciones, pero esa mañana no se sentó. Se detuvo en el centro del círculo. Él respiró y se arrodilló. El sonido de las rodillas contra la piedra resonó como un crujido en el tiempo. Toda la manada se retiró instintivamente. Los alfas abrieron los ojos de par en par. Los guerreros, por reflejo, buscaron sus armas. Las brujas cerraron los ojos.
Lo impensable estaba sucediendo. Chiron, el tirano, el imbatible, el nombre susurrado como una frase, se arrodilló ante una niña marcada como defectuosa. Delante de Elara. Ordené la muerte de una mujer inocente, dijo con voz desprevenida. Por cobardía, por conveniencia, porque creía que ese poder me convertía en juez de lo que no entendía. Cada palabra extraía algo de él. Este reino sangra por mi culpa. Inclinó la cabeza hasta que tocó la piedra. Y yo no merezco ser rey de nada. Sin truenos, no hay música invisible. Solo contuve la respiración. En toda gran novela romántica sobrenatural, hay un momento en el que el monstruo se inclina no ante el poder, sino ante la verdad. Este fue ese momento. Elara sintió que el suelo giraba ligeramente, no por una venganza satisfecha, pero porque nunca se imaginó que el mundo sería capaz de devolver algo más que violencia. Ella no sonrió. Ella no lloró. Simplemente se quedó. El rey que la había humillado ahora se derrumbaba ante ella como un castillo hecho de huesos cansados. Para los clanes, aquello fue más impactante que cualquier guerra. Un poder, no, sin garras, sin un rugido, sin trono. La humillación pública no fue solo para castigar a Chiron, era para enseñar al mundo que incluso el miedo tiene rodillas. E incluso las peores historias de lobos pueden dar un giro cuando alguien tiene el coraje de bajar del pedestal donde se esconde su ego. Cuando se levantó, ya no era el mismo. Él todavía era fuerte, todavía era peligroso, pero ahora traía algo nuevo, extraño e inestable. Responsabilidad. Y eso, para un rey forjado en el terror, era más aterrador que cualquier espada. Elara entonces se dio cuenta de que la parte más difícil aún estaba por venir. Porque arrodillarse es una cosa. El cambio, esa es una historia completamente diferente. Y la elección que definiría al mundo aún esperaba su turno para nacer. Tras la asamblea, nada volvió a su sitio inmediatamente. Y quizás esa fue la señal más sincera de que algo real había sucedido. El mundo rara vez se reorganiza con elegancia tras un terremoto moral. Se torce, demasiado silencioso en algunos rincones, demasiado ruidoso en otros. Elara recibió lo que nunca antes había tenido: una opción. Las brujas la buscaron al amanecer, cuando la niebla aún lamía las paredes como un animal cansado. «Puedes irte», dijeron. «La maldición se doblega a tu voluntad. El vínculo no exige permanencia». Dejar. La palabra era ligera y absurda al mismo tiempo. Ella pensó en el pueblo, para marzo, en el bosque, en el frío. Pensaba en su propia vida como un camino lleno de puertas cerradas a la fuerza. Ahora había una oportunidad. Chiron no la buscó. Él no rogó. Él no lo ordenó. Se mantuvo alejado, como quien finalmente ha comprendido que no todo se puede lograr con gritos o derramamiento de sangre. Embalar. Aquella ya era otra revolución silenciosa. El rey que había aprendido a esperar. Elara caminó sola esa noche hacia el antiguo círculo de piedras, donde el viento parecía conocer demasiados secretos. Se sentó. Tocó las marcas de su propio cuerpo. Latían suavemente, como respondiendo a una pregunta que aún carecía de palabras. Salir significaba libertad. Quedarse significaba correr un riesgo. Y quizás algo aún más peligroso: enlace. En muchas historias de romance sobrenatural, la elección del protagonista va acompañada de certezas abrumadoras. Grandes voces interiores. El grito del destino.
Elara no tenía nada de eso. Tenía la extraña sensación de que huir sería fácil y que quedarse sería transformador. Recordó el toque en Chiron. Su rodilla estaba en el suelo, del pesado silencio que siguió a la confesión. Sobre todo recordó algo que nunca antes había tenido: ser vista. No lo veo como un defecto, no como herramienta, pero como un punto de inflexión. Cuando se tomó la decisión no hubo ningún anuncio dramático. Ella simplemente se acercó a él. Encontró a Chiron solo, sin su corona, observando el patio vacío como si estuviera aprendiendo a ver otro paisaje dentro del mismo mundo. «Podría ir», dijo simplemente. Él asintió. «Lo sé». Silencio. «Pero me voy a quedar». Él levantó los ojos. Por primera vez no sintieron miedo. Hubo cautela. El ritual prohibido tuvo lugar bajo la pálida luna, lejos de la corte, lejos de los discursos. Las brujas formaron el círculo. Embalar mantuvo una distancia respetuosa. No fue una coronación, fue una transición. Elara y Chiron estaban cara a cara, no como rey y sirviente, pero como dos ruinas intentando convertirse en un cimiento. El ritual no solo unía cuerpos. Él reescribió artículos. Cuando terminó, algo viejo se disolvió. El tirano ha muerto, no físicamente, pero estructuralmente. El hombre que gobernaba a través del miedo ya no existe como centro del mundo. En su lugar, apareció un guardián. No es perfecto, no puro, pero conscientemente. Y eso lo cambia todo. Los clanes lo sintieron primero. El aire se volvió más ligero. Los lobos aullaron de forma diferente. Embalar empezó a seguirlo no solo por instinto, sino por algo parecido al respeto. Elara no se convirtió en reina en el sentido tradicional. No ganó un trono alto. No llevaba corona. Se convirtió en el eje. Puente vivo. Una presencia que no domina, sino que sostiene. Y el reino, acostumbrado a vivir dentro de un romance paranormal, construida sobre la violencia y la dominación, poco a poco comenzó a aprender otra gramática, la de la responsabilidad compartida. Algunos bardos, años después, llamarían a eso romance de hombres lobo. Otros, de leyenda política. Otros, de milagro improbable. Elara simplemente lo llamó una elección hecha por alguien que había sido rechazado por el mundo, y aún así, decidió no ser como él. Y quizás ese sea el detalle más peligroso de cualquier gran transformación. Ella no nace del poder. Nace de aquellos que sobrevivieron sin él. Chiron perdió el trono de hierro, pero ganó algo que nunca tuvo: un alma. Y Elara, la chica escupida, marcada y llamada defectuosa, se convirtió en el puente entre dos mundos, demostrando que el verdadero poder no reside en dominar, sino en tener el coraje de inclinarse cuando uno se equivoca. Y ahora la pregunta ya no es sobre ellos, sino sobre ti. ¿Cuántas veces has gobernado tu propia vida a través del miedo, con el control por fuera y en ruinas por dentro? ¿Y cuántas veces has sido Elara, rechazada, silenciada, cargando cicatrices invisibles? Porque esto no es solo un romance sobrenatural, ni meramente un romance paranormal entre un rey roto y un inocente improbable, ni solo otra historia entre tantas sobre lobos, manadas y pasión sobrenatural, sino un espejo que exige una respuesta. ¿Qué estás haciendo con el poder que tienes sobre tu propia historia? ¿De qué trono necesitas descender antes de que se derrumbe? ¿Qué patrón necesitas romper? ¿Qué conversación difícil necesitas tener? ¿Qué perdón necesitas pedir?
¿O qué límite necesitas imponer? Ya que todo gran romance de hombres lobo y toda gran transformación comienza cuando alguien deja de huir de sí mismo. Y si esta historia te conmovió, no dejes que se convierta en solo otro video olvidado. Aplícala. Cambia algo pequeño hoy. Y si quieres seguir aprendiendo de narrativas profundas como esta, llenas de lecciones morales y transformación real, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones, porque la próxima historia puede que no sea de Reyes, pero puede que sea de ti.